Bien, hermanos, buenos días a todos, aquí a la iglesia local y a las personas que hasta ahora nos acompañan a través de este video que domingo a domingo sacamos aquí de la iglesia de Efesios 4:23 aquí en Cartago, ¿no? Un saludo especial a todas las personas que nos ven fuera de las fronteras. Allá sabemos que en Miami, no sé si ustedes han oído hablar de Pablo Muro, es una persona que allá en Miami sabemos que ve nuestros mensajes también. Un saludo para Pablito allá en Miami, la gente en Argentina, en Chile. O sea, gracias a Dios, el tema del internet, que cuando es bien usado es una herramienta tremenda de bendición. Y bueno, ya todos sabemos también que cuando es mal usado también es una herramienta de maldición también. Muy relacionado a lo que vamos a estar hablando en esta mañana, el tema de las bendiciones y las maldiciones. Así que darle la bienvenida a ustedes y a ustedes también, hermanos, para que hoy, primer domingo de agosto, estamos al 6 de agosto del 2017, pues hoy sea un día de mucha edificación, no solamente para ustedes, sino también a ustedes en el video y también para mí, que estoy obviamente llevando la palabra. Recuerda que cuando uno predica, si usted es predicador, usted sabe que cuando usted predica, la primera persona a la que usted le predica, ¿quién es? A usted mismo, ¿ah? Usted mismo es el primero que se está predicando, así que invitarlos, animarles para que en esta mañana, tarde, noche, no sé cuándo esté viendo usted este video, pues se disponga con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que viene a través de la palabra de Dios. En algún momento uno dice, espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, pero eso es como redundar, ¿no? La palabra siempre será de bendición. Más bien lo que uno espera es que usted, los que estamos aquí, hasta yo mismo, peleemos por esa bendición. De eso se trata, porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Dice la palabra que los que arrebatan el reino de los cielos, ¿quiénes son? Los valientes. En otro lado dice los violentos, ¿no? Porque eso no es cuestión de paños tibios, ¿no? Dice, pero ¿cómo que los violentos? ¿Por qué los violentos? Nuestro Dios es un Dios, es un varón de guerra, amén. Entonces esto no es de estar jugando ahí a la iglesia, paños tibios, no. Esto hay que pelearlo. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Usted que está ahí en el video, también busque una Biblia, como siempre le repetimos, para que tenga la referencia ahí. Tenga esa sana costumbre de todo lo que oiga, que provenga de Dios o que lleve el sello en el nombre de Dios, escudriñelo, verifíquelo. O sea, esté completamente seguro de que lo que usted escuche o lo que se le esté enseñando realmente esté sustentado con la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Busquen sus Biblias, el 2 de Timoteo, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer dos versículos que ya los hemos leído antes también. De seguro que usted los ha escuchado, de seguro que usted ya más o menos sabe de qué se trata. Si los ha escudriñado ya los ha sabido interpretar. Pero segunda de Timoteo, capítulo 4, en el verso 3. ¿Estamos todos, hermanos? Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Qué buena ayuda, ¿no? Más no les puedo ayudar. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Leamos ese versículo 4 todos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, Señor, aquí en Costa Rica. La oportunidad que nos das como iglesia, Señor, de estar una vez más aquí, congregados, Señor, obedientes a lo que tú anhelas de nosotros. Que no dejemos de congregarnos como muchos acostumbran, Señor, entendiendo la importancia de venir aquí a tu casa, Señor, entendiendo también, Señor, que tú no habitas en templo hecho por mano de hombre, que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, pero también entendemos que en el roce de unos a otros también está el crecimiento de cada uno, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tú traes en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Y desde ya, Señor, anhelamos con todo nuestro ser que la luz del entendimiento alumbre en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra que tú has enviado caiga en una buena tierra, Señor. Sabemos que no regresará a ti vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú la has enviado. Te damos gracias en el precioso nombre
de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Acabamos de leer un verso que lo hemos leído varias veces, ¿no? O sea, lo ha escuchado usted aquí, en este púlpito, lo ha escuchado por la radio, lo ha escuchado en Pava, lo ha escuchado en otras iglesias, sobre las advertencias, una de las tantas advertencias del Señor a través de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo anhelo en mi corazón que cada uno de nosotros esté plenamente convencido de que estamos viviendo los tiempos postreros, amén, de que las señales cada vez son más claras, de que hoy más que nunca se hace cumplimiento a todo lo que está escrito, mucho de lo que está escrito ahí, pero se ha vuelto muy común lo que leímos ahí, ¿no? Mire que ahí hablaba de que la gente ha apartado su oído ¿de qué? De la sana doctrina, ¿cierto? Entonces, como le decía yo a la hermana Alía que nos visita en esta mañana, nosotros tenemos un programa de radio ya hace como 5 años, donde nos pretendemos ser una sana alternativa en pro de seguir divulgando lo que es la sana doctrina. Entonces a nosotros nos llama mucha gente a la radio, ¿no? Mucha gente, ustedes no sé si han seguido la radio y siguen la línea de la iglesia, saben que hay mucha gente que nos llama y que dice, estoy cansado ya de las iglesias y ya no sé, ya me aparté totalmente de la iglesia. Y el problema no es que la gente se aparte de las iglesias, sino que se aparta ¿de quién? De Dios mismo. ¿Qué culpa tiene Dios? No tiene la culpa, ¿eh? Pero la gente se aparta. Y ha llamado gente, no sé si han visto últimamente, que llama gente y dice, estoy cansado, ya no tengo a dónde ir, ¿qué hago? Hermano, ¿y dónde vive usted? En Cartago. Ah, bueno, costado norte de las ruinas, ahí estamos, denos el chance, visítenos. Ahora, ¿ustedes creen que vienen? No vienen. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? Ha venido gente aquí diciendo, ando en busca de sana doctrina. Vienen, escuchan 2, 3 prédicas, 2 domingos y se van. Entonces, ¿qué es? ¿Será que la gente sabe lo que es la sana doctrina? ¿La gente sabrá qué es sana doctrina? ¿Tendrá claro qué es sana doctrina? A veces la gente cree que sana doctrina es solamente cuando no le piden diezmo. Dice, wow, esta iglesia es de sana doctrina, no piden diezmo. ¿Eh? Hay una mosquita aquí molestando, seguro es por el dulce del barniz del púlpito. ¿Eh? Entonces, esa es la pregunta que a veces uno se hace. ¿La gente sabrá qué es sana doctrina? ¿A qué se refiere con sana doctrina? Cuando dicen ando en búsqueda de sana doctrina, ¿por qué cuando llegan a una iglesia en la que nosotros, obviamente, no somos una iglesia perfecta, tenemos nuestros detalles, tenemos nuestros errores de sonido, la cámara no entra a tiempo, nada personal, la cámara no entra a tiempo, pero bueno, son cositas, detalles, pero por lo menos no nos pueden acusar de que nos salimos de la palabra. ¿Eh? Somos fieles a aquello que dice que para no meternos en problemas hablemos conforme a lo que está escrito. ¿Eh? Entonces de ahí no nos salimos. Entonces uno realmente se pregunta si la gente sabrá lo que anda buscando. Aquí antes cuando estaba el pastor Germán, un saludo para el pastor Germán, la gente decía, no, me voy porque el pastor grita mucho. Ahora cuando estoy yo acá dice, me voy porque ese pastor no grita. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Allá en Pavas hay gente que llega y dice, me voy porque el pastor es muy enojón. Me quedo porque ese pastor, vieras cómo es de enojón. Entonces la gente anda así, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué es lo que quieren, ¿no? Entonces no se trata aquí del tono en el que uno diga la palabra o cómo la exprese o si yo me arranco la corbata o si... Nada, no se trata de eso, se trata de llevar un mensaje como lo hacía el Señor, ¿ah? Preciso, conciso, usaba sus parábolas para que la gente le entendiera porque él decía, esta gente no quiere oír. Pero aunque no quieran oír, yo les voy a dar la palabra. ¿Eh? Y al final el consejo de él, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Eh? Así de sencillo nada más. Entonces, esto de la sana doctrina se la trae, pero es bueno que nosotros sepamos qué es sana doctrina. ¿Eh? Entonces, si nosotros desmenuzamos la palabra sana doctrina, ¿qué es algo sano? Algo sano está ligado ¿con qué? Con salud, ¿no? Con saludable, algo que no está contaminado, que no está enfermo, que no está alterado. Eso es algo sano, ¿cierto que sí? Entonces ya sabemos qué es sano. Y si lo llamamos a sana doctrina, digo, bueno, entonces es una doctrina sana. ¿Pero qué es doctrina? ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza, ¿no? La doctrina es una enseñanza. Aquí yo tengo la definición de la doctrina. Es un proceso de instruir o dar conocimiento sobre un tema en forma metódica y ordenada. Eso es doctrina. Ahora, aplica para lo que sea. Si estamos hablando de las cosas de Dios, hay doctrina de Jesucristo. Si estamos hablando de otros temas seculares, todo doctrina, hasta las telenovelas, adoctrinan a la gente. ¿Ah? ¿En qué sentido? Comienzan a enseñar de una manera sistemática y metódica estilos de vida ficticios. ¿Ah? De que sí, la infidelidad la muestran como algo natural, de que la niña nació pobre, pero que la cambiaron de pequeñita. Cosas de esas que enseñan tonteras, ¿no? Pero la gente va creciendo con esa enseñanza. Entonces, en esta vida todo lo adoctrina a uno. ¿Ah?
Eso es doctrina. Entonces, ¿cómo podríamos juntar eso de sano y la doctrina? Obviamente la sana doctrina, tengo aquí una definición, sería, ponga cuidado y tome nota de lo que sería una sana doctrina. Cuando usted le diga, ando buscando sana doctrina, ¿sabes qué es sana doctrina? Pues aquí está la definición. Es el proceso de instrucción a través del cual un maestro, porque recuerde que en el proceso de enseñanza siempre hay 3 elementos básicos, ¿no? Hay un maestro, que es el que enseña, hay un alumno, que es el que aprende, y hay una enseñanza que se hace con base en una fuente de información. Si estamos hablando de doctrina bíblica, ¿cuál es la fuente única y inalterable? La palabra del Señor, ¿no? Entonces, sana doctrina, ¿qué es? El proceso de instrucción a través de la cual un maestro instruye o enseña con conceptos y reglas a sus alumnos. ¿Quién sería el maestro? Pues uno sirve de interlocutor, pero realmente nuestro maestro de maestros es el Señor, amén. Porque lo único que yo hago aquí es llevar a ustedes lo que ya está escrito. Entonces, la enseñanza mía no es mía. ¿De dónde viene? Del Señor, ¿ah? ¿Y quiénes son los alumnos? La iglesia, ¿ah? Entonces, a sus alumnos, en el aprendizaje del conocimiento de Dios, el hombre y la creación, mediante el uso de la palabra escrita, que es la Biblia, que es la única y fiel revelación autorizada del Padre Celestial, por estar totalmente inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios mismo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, esto de si hay sana doctrina, cuando nosotros hacen énfasis en que busquemos la sana doctrina, ¿qué quiere decir eso? ¿Que existe qué? Si hay sana doctrina, ¿qué existe también? La falsa doctrina, ¿no? Entonces, eso de la falsa doctrina es un tema bien delicado, y no en vano el apóstol Pablo hacía mucho énfasis advirtiéndole a Timoteo, a Tito, en todas sus cartas lo menciona, y no solamente el apóstol Pablo, también nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24:24 dice que se van a levantar falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora, Pedro también lo habla. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, si ustedes ven, a lo largo y ancho del Nuevo Testamento se mencionan esas advertencias, ¿no? Desde los evangelios hasta el libro de Apocalipsis o Judas, por allá también habla de la apostasía, ¿no? Entonces es un tema importante, es un tema bien relevante, es un tema delicado, que obviamente hay que tratarlo como tal, ¿no? Con importancia. Entonces, el tema de las falsas doctrinas hoy en día es que, pues, hay una gran cantidad de falsas doctrinas, lo que pasa es que la gente no sabe. Es más, la gente ni siquiera sabe que son falsas. ¿Por qué? Porque se han metido en las iglesias y la gente las ha adoptado, las ha recibido, las ha cobijado y camina con ellas, y las recibe, las enseñan como si fuera parte del día a día, y la gente ni se toma la molestia en decir, ¿de verdad eso lo dirá Dios? ¿Lo enseñará Dios? ¿Tendrá sustento en la palabra? No lo hacen. Entonces esas falsas doctrinas pues han llegado para instalarse ahí, ¿no? Pero ¿de dónde surgen las falsas doctrinas? ¿De dónde creen ustedes que salen las falsas doctrinas? Usted que está en el video, pregúntese, ¿de dónde salen las falsas doctrinas? ¿De dónde salen, Jorgito? Usted que se las sabe todas. De la palabra misma, ¿Las falsas doctrinas de dónde salen? De la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se falsifica? Lo que es real, ¿no? La verdad. Es lo mismo, por ejemplo, si yo le digo a ustedes o le digo a la hermana Lía y le regalo, hermana, tenga una ofrenda y le doy un billete de 200,000 colones, ¿ella qué va a pensar? Que eso está malo, es falso. ¿Por qué? Porque ella sabe que no existen billetes de 200,000 colones. Ella dice, eso llega hasta 50,000, que por cierto no los he visto. Pero bueno, yo sé que existe un billete de 50,000. Entonces, si me dan un billete hasta 50,000, yo soy candidato a ser engañado si es falso. ¿Por qué? Porque yo sé que existe, entonces tengo la duda. Sí, eso existe, puede ser real o no. Entonces, lo único que se puede falsificar, ¿qué es? La verdad, lo que es real. La única manera de nosotros no dejar que nos metan, como dice por ahí un dicho, gato por liebre, es conociendo la verdad, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea de traer este tema hoy, hermanos, con ustedes? A mí hace 8 días me hicieron una pregunta aquí en esta iglesia. Alguien después del culto me dice, pastor, una pregunta. No está hoy aquí, o sea, lástima porque dije, voy a preparar un tema de esto porque parece ser que al interior de la misma iglesia se mueven. Recuerde que la iglesia nuestra se ha renovado, hay gente nueva que ha venido, entonces es necesario retomar algunos temas, ¿no? Para sembrar principios que son nuestros. Entonces me preguntaban, pastor, una pregunta. ¿Por qué Efesios 4:23 no cree en las maldiciones generacionales si se mencionan en la Biblia? Entonces, bueno, ahí le expliqué más o menos un poco, pero me puse a pensar y yo dije,
wow, es cierto, nosotros no retomamos generalmente algunos de esos temas, ¿no? Y es necesario, justo y necesario, que nosotros reafirmemos nuestras bases, ¿no? Porque ¿qué sería del justo si se destruyeran qué? Sus fundamentos, ¿ah? ¿Qué sería? Nada, ¿no? Entonces es necesario que nosotros reafirmemos algunos conceptos. Hoy vamos a estar hablando de las maldiciones generacionales, algo muy rápido, y también lo vamos a ligar a aquello, porque fue algo que me mencionaron ahí también, de las famosas enfermedades, ¿no? Ah, pero es que si mi papá es diabético y todo eso, entonces vamos a estar hablando de eso también, porque es cierto, la Biblia lo menciona, pero no lo menciona así como explícitamente la gente cree. La Biblia habla de maldiciones generacionales. ¿Usted cree que sí o no? ¿Qué dice usted? ¿La Biblia lo menciona o no? No lo menciona. En la palabra existe maldiciones por un lado, y por otro lado hablan de generaciones, pero así que hablen de maldiciones generacionales no existen, no aparece en la Biblia. Y lo vamos a estar viendo hoy para que nos quede claro, ¿ah? Eso está interesante. Ahora eso de que, esa es otra falsa enseñanza de que nosotros no hemos sido llamados a estar enfermos, ¿no? Porque, y me voy a adelantar un poquito y más adelante lo voy a retomar. No podemos estar enfermos, ¿por qué? Porque por sus llagas fuimos sanados. ¿Has escuchado eso? Eso también es una falsa enseñanza y ahorita la vamos a ver también. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunten, mira el ejemplo que ponía ahora del billete, ¿no? Venga un extranjero, alguien ahí que no hable inglés porque es peor, pero que venga alguien de otro país y diga, oiga, una pregunta, dígame una cosa, en Costa Rica reciben los billetes de 100,000 colones para yo saber, para estar preparado. Entonces, ¿qué le va a decir usted? No lo reciben. ¿Y qué lo lleva a usted a ser categórico en afirmar eso? En que no hay billetes de 100,000, así, tan fácil, ¿no? Entonces, cuando usted le pregunte, oiga, ¿las maldiciones generacionales existen o no? No, no tienen sustento bíblico. ¿Por qué? 2 versículos le doy nada más y usted sepa. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros tenemos que estar preparados, ¿para qué? Para hacer defensa del evangelio. Tenemos que estar preparados, si no cualquiera nos va a agarrar y nos va a dar dos sopapeadas, como dice por ahí un amigo mío, ¿eh? ¿Estamos, hermanos? Entonces, generalmente las falsas doctrinas, como les decía, ¿salen de dónde? De la misma palabra, ¿eh? Entonces, como por allá hay un versículo que dice que la hipocresía salió ¿de dónde? De los mismos profetas de Israel, de ahí salió la hipocresía. Entonces, hay muchas cosas que salen de la misma iglesia. Y ahora leíamos de que van a venir gente engañando, ¿a quién? Aún a los mismos escogidos. O sea, dentro de la misma iglesia hay engaño, la iglesia tiene confusión. ¿Se acuerdan de una prédica que hay ahí de que el libro de la ley se había perdido? ¿Dónde se perdió? En la misma iglesia, y que lo encontraron ahí todo empolvado y decían, wow, la palabra perdida, ¿dónde? En el mismo templo, ¿ah? Entonces, hoy en día la palabra de Dios está extraviada. ¿Dónde? En las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza la palabra así para enseñar, para redarguir, para exhortar. Todo lo que dice ahí que es la palabra de Dios, ¿ah? Hoy en día la palabra de Dios se está usando más que todo ¿para qué? Para manipular, ¿no? Para manipular a la gente. ¿Estamos, hermanos? Entonces vamos a estar hablando de las maldiciones generacionales. Yo ayer a veces le preguntaba, hablábamos con mi esposa así, pero maldiciones generacionales, pero es que en internet hay mucho material, ahí está, el pastor tiene como 4 videos de maldiciones generacionales, maldiciones en 20 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 1 minuto. Hay varios, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso ¿a qué? Al internet. O no todo el mundo se va a ir a buscar eso, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y yo dije, cierto, hay un versículo en la palabra que dice que aquel que no provee para su propia casa, ¿qué pasa? Es peor que un impío. Entonces, ¿de qué nos interesa que sí haya por allá un mundo cibernético, virtual, de gente que navega? Si dentro de la misma casa no afianzamos las columnas, las estacas, ¿no? Los fundamentos. ¿Estamos? Entonces vamos a estar metiendo algunos domingos ahí algo que tenga que ver con estas falsas doctrinas. Hay muchas. Mire, maldiciones generacionales es una de tantas. Más adelante podríamos hablar aquello de que la salvación si se pierde o no se pierde, que es un tema tremendo. ¿Qué creemos nosotros? Podemos hacer una prédica ampliando eso. Hicimos por cierto, ha sido la prédica más vista de las que yo he sacado. Para mí eso es viral, ¿no? Bueno, yo paso de 300, es viral. Entonces, eso de que acuerda que hicimos aquí una vez de atar y desatar y eso, wow, eso fue una prédica que ahorita ya está llegando casi a las 2,000 visualizaciones, que para uno eso es un número grande. Ahora usted dice, 2,000, pastor, yo veo videos que ahorita acaban de dar la cifra esa del Despacito ese, 3,000 millones de visualizaciones. Pero bueno, eso es otro reino, ¿ah? Entonces no nos comparemos, porque desde aquí mismo hemos dado el consejo de que uno no se debe comparar con nadie, ¿no?
Comparémonos normalmente con lo que estamos en el mismo reino. ¿Estamos, hermanos? Entonces, vamos a hablar de maldiciones generacionales en esta mañana. Yo espero que una horita que generalmente nos demoramos, quede claro realmente, habla o no habla la palabra de eso, existe, no existe, tiene sustento bíblico, no tiene sustento, entonces vamos a estar hablando de eso. Entonces, primero nos gusta aquí definir, ¿no? A nosotros nos gusta definir las cosas, y si vamos a hablar de maldiciones generacionales, pues que todos sepamos qué es una generación, ¿no? Cuando se habla de generación, ¿qué es eso? ¿Qué es cuando se habla de generación? A ver, alguien que me ayude. ¿Con qué asociamos la generación? Descendencia, ¿qué más? Con un espacio de tiempo. Ahí están las dos cosas, ¿no? Un espacio de tiempo y por lo general está la descendencia. Entonces, una generación es un tiempo delimitado donde transcurre la vida de ¿quiénes? De padres a hijos. ¿Cuánto dura una generación más o menos? 40, muy poco. 75, faltó. 80 casi, 100 años es lo que generalmente se tiene como una generación. Pues, entonces cuando uno dice, esa es otra generación, dice más o menos un periodo de 100 años, por ahí anda cuando se habla de una generación a otra. Entonces, hablar de generación es reconocer que hay un periodo de tiempo y que hay una influencia hacia la descendencia, ¿no? No podemos negar de que mal o bien los padres, buenos o malos, tenemos cierta influencia hacia ¿quiénes? Hacia nuestros hijos, ¿no? Positiva o negativa, pero hay influencia. Entonces, dentro de esas generaciones o cambios generacionales se habla de eso. Por eso es que hoy en día, como nosotros cuando venimos al reino de Dios, ya nosotros no pertenecemos a este reino, ya no nos rigen las mismas leyes, a uno no le pueden, no es excusa aquello de decir, oye, ¿y tú por qué no hablas con tu hijo siendo cristiano? Y dice, no, es que pertenecemos a diferentes, ¿qué? Generaciones, ¿no? Eso no es válido en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros como miembros de un mismo reino tenemos un mismo lenguaje, entonces no puede ser, es que mi hijo es de otra generación y él no me entiende lo que yo le hablo dentro de la palabra de Dios porque somos de diferentes generaciones. No, el lenguaje de Dios es único y no hay edad, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, oye Timoteo, que nadie ponga en poco tu juventud, ¿ah? O sea, usted tampoco ponga en poco juventud de nadie si estamos hablando entre cristianos. Usted no tiene ni idea de lo que uno puede aprender de un joven, de un niño o de un anciano, ¿ah? Entonces ahí no hay brechas generacionales, o sea, ahí nosotros tendremos la capacidad de podernos comunicar en un mismo lenguaje, que es el lenguaje del reino de Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, generalmente cuando en la palabra se habla de generaciones, nosotros hablamos de que el Señor habla generación de víboras. Entonces hablaba de una época en la que la gente andaba en pecado, ¿no? Hablaba de generación mentirosa, generación contumaz. ¿Se acuerdan lo que es un contumaz? ¿Alguien se acuerda que lo hablamos? Una persona contumaz, una persona necia, ¿no? Una persona que está obstinada en hacer siempre las cosas mal, ¿no? Entonces, hablaba de generación contumaz y rebelde, ¿no? Pero también hablaba de buenas generaciones. Mire que, por ejemplo, el Salmo 24:6 dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro. Entonces, hay generaciones buenas también, gente que andaba caminando bien, ¿no? Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciaré a tus poderosos hecho, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es una generación. Cuando hablamos de generación, estamos hablando de un periodo de tiempo, más o menos de 100 años, estamos hablando de influencia de padres a hijos o a descendencia. Entonces, la generación tiene que ver con eso, ¿no? Ahora entremos al tema de la maldición, para que unamos el concepto, ¿no? Si hablamos de maldición, tenemos que hablar de ¿qué? De bendición, ¿no? Porque están muy ligados, ¿no? ¿Y qué es una bendición? Que ya lo hemos hablado aquí también. ¿Es el fruto de qué? De la presencia de Dios. Eso es una bendición. El fruto de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es un bendito? Es la persona que tiene a Dios, ¿no? Bendición y bendito. Lo contrario, ¿qué sería? ¿Qué es una maldición? El fruto de la ausencia de Dios, ¿no? ¿Y un maldito qué es? Una persona que no tiene a Dios. Por eso cuando alguien le dice, usted es un maldito, hey, ¿por qué me insultas así? ¿Tú ya recibiste a Cristo? No. Eres un maldito que no tienes a Dios. Esa es la definición bíblica de lo que es un maldito. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cuál es el origen de las bendiciones y quién las estableció? Esa es muy fácil. Usted agarra a 100 cristianos y le pregunta, oiga, ¿de dónde vienen las bendiciones? ¿Quién las instituyó? ¿Qué? Yo creo que el 100% de la gente que dice, Dios. Dios estableció las bendiciones, ¿cierto que sí? Y las institucionalizó ahí en el libro de Deuteronomio, que ahorita lo vamos a ver. Pero pasemos a las maldiciones. ¿De dónde provienen las maldiciones? ¿Quién las instituyó? Pero usted le pregunta a 100 cristianos y téngalo por seguro que el 90% te dicen que las maldiciones vienen de Satanás.
Porque todo el mundo le echa la culpa al diablo, de todo, ¿ah? De todo le echan la culpa al diablo, pobre diablo. Cuando dice pobre diablo es cierto, pobre. Todo el mundo le echa la culpa de todo, ¿ah? Pero las maldiciones las institucionalizó Dios fue el que las instruyó, fue el que las estableció, ¿ah? Y eso está en el libro de Deuteronomio. Si quieren vamos a Deuteronomio todos para que no nos quede ninguna duda, ¿no? Ahora el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Usted también ahí en el video, si no tiene Biblia, anote, Deuteronomio 28, estamos hablando de las bendiciones y las maldiciones, ¿de dónde provienen? ¿Quién las estableció? Entonces, para que usted lo tenga bien claro, ¿quién establece las bendiciones? Deuteronomio 28, no lo vamos a leer todo, pero empecemos con el versículo 1, dice la palabra del Señor así, en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría, las vacas, los rebaños, las ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. De ahí en adelante, hermanos, hasta el versículo 14, el Señor habla de eso, ¿no? Las bendiciones que provienen de ¿qué? De escuchar y obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, los estatutos. Entonces, las bendiciones van ligadas ¿a qué? A la obediencia, amén, hermanos. Si tú obedeces y escuchas atentamente el consejo de Dios y caminas por sus veredas y cumples sus mandamientos, serás bendito y toda la bendición vendrá sobre ti. ¿Quién lo estableció? Dios. Ahora, si nos vamos ahí mismo a 28:15, pero acontecerá, dice el Señor. Recuerde, cuando hay un pero siempre que hay un pero, ¿ah? Usted le dicen, mira, qué bueno que hiciste eso, me pareció bien, te esforzaste. Pero, cuando hay un pero, porque algo viene, ¿ah? Usted dice ahí, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que tendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces, ¿quién estableció las maldiciones? Dios, ¿cierto? ¿Quién activa las bendiciones o activa las maldiciones? ¿Quiénes? Nosotros por medio de nuestras decisiones, ¿ah? Si tú decides obedecer, bendiciones. Ahora, si tú decides desobedecer y apartarte del Señor, maldiciones. Entonces, mire que el diablo no tiene nada que ver ahí, ¿ah? Ahora, el Señor no está hablando hasta ahora nada de generación en generación, está hablando de una decisión, ¿ah? De ti y de mí, si decidimos realmente obedecer o no. ¿Estamos, hermanos? Ahora, entremos de plano a lo que son las maldiciones generacionales, ¿no? Definámoslo. La gente que cree en esto, la gente que enseña de esto, tiene sus reglas, tiene las bases sobre las cuales se fundamenta su enseñanza. Mire, una maldición generacional se conoce, voy a leerles textualmente lo que está escrito porque eso es una definición formal. Una maldición general se conoce como a los pecados o consecuencia de pecados que heredamos ¿de quiénes? De nuestros padres o de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, las maldiciones generacionales hablan como los pecados o consecuencia de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado por medio de una atadura espiritual, ¿ah? O sea, que el papá era pecador y entonces eso le pasó al hijo y él está cargando con ese pecado, ¿ah? Entonces, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres, ¿no? Estas consecuencias también nos pueden llegar, mire, y ahí donde la gente dice en forma de adicciones o de enfermedades, ¿no? Es que alcohólico porque el papá era alcohólico, ¿ah? Madre soltera porque la mamá era madre soltera y la abuela era madre soltera. Es una maldición generacional, rompe con eso, es lo que te enseñan, ¿no? Entonces, y también como enfermedades, ¿no? Que más adelante le vamos a caer a las enfermedades. Dice, esta gente enseña que puede que esa sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en las vidas, ¿no? Hay patrones, mire que ahí lo hablan de patrón, pero no lo hablan como un patrón de vida, como un estilo de vida, como una decisión de vida, sino como una maldición generacional, ¿no? También enseñan que los constantes problemas, las enfermedades,
Y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de una maldición generacional. O sea, estoy quebrado, no tengo plata. ¿Sabe por qué es eso? Porque estoy arrastrando una maldición generacional. Es lo que enseñan, no es lo que dicen, ¿eh? Entonces, en simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Ahora, en este caso, obviamente, entonces, la persona que está sufriendo de eso, lo que enseñan ellos, no puede librarse por sí sola de ese yugo, sino que necesita ayuda externa para poder liberarse, ¿no? A menos de que practique una liberación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? ¿Qué es lo que le recomiendan? Hermano, hay que quebrar esas maldiciones generacionales, hay que someterlo a una sesión de liberación, hay que imponerle manos, hay que orarle en lenguas, hay que ungirlo con aceite, hay que hacerle todo, Entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿eso lo enseña la Biblia? ¿Eso lo enseñó nuestro Señor? ¿Lo enseñaron los apóstoles? En ningún momento, ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que en el momento en que usted le entrega la vida a Cristo, ¿qué pasa? Usted es lavado por su preciosa sangre y es trasladado de un reino al otro, y ya. Y viene a morar en usted, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué más enseña la palabra? Que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿por qué no siguen hablando de que estamos esclavizados, atados, encadenados a maldiciones? ¿Por qué? No tiene ningún sustento, ¿cierto que no? Entonces, vaya atando cabos ahí, ¿no? Vaya atando cabos. Entonces, esa es la enseñanza de las maldiciones generacionales, lo que te enseñan, Tú le entregaste tu vida a Cristo, está bien, pero es necesario trabajar en ti para quebrar esas maldiciones que vienen de antepasados, que vienes arrastrando, Entonces, eso no tiene ningún sustento. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿por qué usted no cree en maldiciones generacionales? Ahora, yo espero que los que estamos aquí, los que estén viendo el video, si es que nos siguen, pues también estén de acuerdo con nosotros de que realmente no tiene sustento, Ahora, si usted cree que sí existen y no tenemos cómo convencerlos, si la palabra de Dios no te convence, pues sigue ahí, ¿no? Sigue arrastrando tus maldiciones, aunque te digas que eres cristiano, aunque te digas que eres bendecido, prosperado y en victoria, aunque te creas que realmente la sangre de Cristo te ha limpiado, pero que tienes ahí cositas que tienes que irte limpiando, maldiciones. Eso no tiene ningún sentido, Sigue ahí. Entonces, la idea realmente es exponerte los sustentos que tenemos y que tú tomes la decisión. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿de dónde proviene esa enseñanza? Vamos a ir ahí. Ya sabemos lo que es una maldición, ya sabemos lo que es una generación, ya unimos, ya sabemos lo que es la maldición generacional. ¿A qué se refiere cuando nos hablan de eso, no? Pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde dijimos que salen las falsas herejías o de dónde salen las falsas doctrinas? ¿De dónde salen? De la palabra, ¿no? ¿De dónde sale esa enseñanza? Váyase más atrasito del libro de Deuteronomio, también capítulo 5, porque recuerde que las falsas doctrinas, nada más para que lo tengamos claro, salen de la manipulación o de la mala interpretación de un versículo, Uno no puede sacar una enseñanza, una doctrina de un versículo, no se puede, porque generalmente al versículo lo conocemos como un texto, y el texto pertenece a un ¿qué? A un contexto, ¿cierto que sí? Uno no puede sacar el texto del contexto, porque si usted saca el texto del contexto, al final lo que va a tener es ¿qué? Un pretexto. Mire, me puse ahí en la boquilla de todos que dicen que yo no pronuncio la X, pero no importa. Si usted saca un texto del contexto, lo que está buscando es un pretexto. ¿Para qué? Para crear una falsa doctrina. De eso se trata. Entonces, cuando usted lea un versículo, váyase al contexto, ¿qué es? Versículos atrás, versículos adelante, a ver qué es lo que realmente se quiere enseñar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, y un buen ejemplo es ese, cuando le dicen, ¿sí ve lo que dice la palabra? Que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces nosotros no anhelemos a tener los pensamientos de Dios porque la palabra lo dice. ¿Han escuchado eso? Pero si uno se va al contexto, ¿qué dice? Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son sus pensamientos y los caminos de Dios no son sus caminos. ¿De quién está hablando? Del impío. Entonces hay que ampliar un poquito la lectura para saber realmente de qué está hablando el Señor en lo que dice. ¿Estamos, hermanos, ahí en Deuteronomio 5? Mire, esto es una porción de la palabra que se enseña nada más lo que conviene. Si usted lee Deuteronomio 5, nada más, el verso 9 inclusive, dice la palabra en el verso 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí llega nada más. Ve, ahí está. Dice que Jehová es celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí se quedan.
Sí, ahí está, maldiciones generacionales, tercera y cuarta generación, el Señor visita la maldad. De ahí viene todo, ¿no? De ahí manipulan, decir que hasta la tercera y cuarta generación uno viene arrastrando maldiciones de antepasados. Imagina que eso es tan falta de sustento que yo me ponía a leer que dentro de la descendencia o de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe quién está? ¿Ustedes se acuerdan de Rahab, la ramera? Es parte de los antepasados del Señor. Entonces uno diría que el Señor venía arrastrando esa maldición generacional. No tiene sentido, ¿no? Entonces de ahí, de ese versículo, de ahí viene toda esa enseñanza, ¿no? Entonces, sí. Ahorita lo que está diciendo Miguelito, para que quede grabado en el video, él dice, bueno, está bien, uno podría, de acuerdo a lo que está diciendo, que las maldiciones generacionales sí existen para el impío. Vamos a verlo. Ahorita que acabamos de desarrollar, vamos a tratar de llegar a esa respuesta. Ok, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Existen las maldiciones generacionales para el impío? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya vimos de dónde sale el versículo, de dónde sale la enseñanza, ¿eh? De que el Señor es celoso y visita la maldad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hasta ahí es donde enseña, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, leamos desde el versículo 7, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y después viene, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y después sigue algo, ¿de quiénes? De los que me aborrecen, ¿no? Que eso tampoco es algo que enseñan, y de ahí tal vez viene la inquietud de Miguelito. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? Ya leyendo del 7 para adelante, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que el Señor, por qué el Señor está enojado? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el problema? La idolatría, ¿no? Está hablando de idolatría, no está hablando ni de maldiciones generacionales, no hemos oído hablar ahora de maldiciones generacionales hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿está hablando de qué? De la idolatría. Y mire que ahí hay un tema tremendo, cuando dice que el Señor va a ¿qué? A visitar la maldad de los padres sobre los hijos, visitar. Entonces, ahí tendríamos que saber qué es visitar, a qué se refiere el Señor cuando dice voy a visitar, ¿no? Porque tiene muchos significados, ¿no? Recuerde que eso que estamos haciendo es escudriñar, ¿no? Cuando usted agarra un versículo y dice, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué quería decir con eso? Cuando él dijo visitar, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el tema del que se está hablando? ¿A quién va a visitar? Entonces, ¿qué es visitar? Ya, ahí hay una definición de lo que es visitar. La palabra visitar o visitación en el griego dice que es un tiempo especial en el cual Dios interviene para inspeccionar, para ayudar y ejecutar sus planes. Visitar significa pasar, atravesar, recorrer, venir, entrar, llegar, o sea, estar pendiente, ¿eh? Cuando el Señor dice, si usted reemplaza ese visitar, dice, oiga, el Señor va a estar pendiente, va a revisar, va a chequear, va a estar ahí en la jugada. Bueno, no dice en la jugada, pero digamos que sí. Va a estar pendiente ¿de qué? Del efecto de la maldad digamos, de la maldad de los padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, por decir algo. Pero no está hablando ahí en ningún momento de maldiciones, ¿no? No hablaba de maldecir ni nada de eso. En ningún momento se ha referido a ese visitar con las maldiciones, ¿cierto que no? En ningún momento lo ha dicho, ¿no? Estar pendiente nada más. Entonces, cuando hablamos de una visitación de Dios, realmente estamos preparados para que el Señor venga, recorra, llegue, chequee, pero para nada está relacionado realmente con lo que es el concepto de la maldición. Ahora, cuando Él dice, yo voy a estar chequeando la maldad de los padres a los hijos. Ahora, no es un secreto, hermanos, en ese entonces, está hablando de la idolatría, que era una de las cosas más terribles, ¿no? De las cosas que más el Señor aborrecía, ¿no? De las cosas que más el Señor lo enfurecía, lo enojaba, la idolatría, ¿no? Entonces, había muchos efectos negativos de generación a generación que practicaban eso, ¿eh? Y si lo traemos hoy en día, dígame si el pecado nuestro, por más que nuestros hijos no carguen por nuestro pecado, porque no estamos hablando de eso, pero ¿tiene efecto o no tiene efectos? El pecado nuestro sobre nuestros hijos. Si nosotros caemos en adulterio, abandonamos una familia, se rompe un matrimonio, ¿sufren o no sufren los hijos? Sufren. Si nosotros somos choriceros y nos agarran presos y nos meten 15, 20 años a la cárcel, fruto de un pecado, ¿sufren o no sufren los hijos? Entonces, a eso se refiere el Señor. Yo voy a estar chequeando la maldad de padres a hijos hasta una tercera y cuarta generación, pero no está hablando de maldición, no está hablando de que los hijos van a llevar los pecados de los padres, porque ahorita vemos que hay versículos que realmente sustentan lo contrario. Ahora, lo que hablaba Miguelito ahora, de que si uno podría hablar de que realmente existen maldiciones generacionales para el impío. Existen maldiciones generacionales para el impío. Entonces, vayamos a ver el término de lo que era la maldición, ¿no? ¿Qué es la maldición? La ausencia de
la persona de Dios. Pero realmente, ¿cómo uno garantiza la presencia o la ausencia de Dios? ¿Qué es lo que le impide a uno que haya presencia de Dios o que no haya presencia de Dios? ¿Qué es lo que lo separa a uno de Dios? El pecado, ¿cierto que sí? ¿El pecado qué es? Es una decisión personal, ¿no? Es una decisión personal que cada uno toma, ¿no? Ya sea en el caso que decía Miguelito, que si para el impío existen las maldiciones generacionales, para el impío existen las maldiciones, pero no podemos decir que es una maldición que pasa de generación a generación, porque digamos, el hecho de que yo sea un pecador, si mi hijo obviamente en el momento en que él nace y él por su propia decisión no decide entregarle su vida al Señor y sigue caminando en pecado, él va a caminar en su pecado. ¿Por qué? No porque yo se lo haya transmitido, se lo haya trasladado, se lo haya heredado, sino por su propia decisión de no entregarle su vida al Señor y de seguir caminando en eso, ¿eh? Entonces, para el impío sí hay maldiciones, pero no podríamos decir que es una maldición que va de generación, que pasa y pasa como una estafeta, ¿eh? Como un relevo, ¿eh? Como un rally, ¿no? Hey, te lo paso a ti. Obviamente que hay circunstancias, hay escenarios, hay patrones que son heredados, ¿no? Pero no, en el caso del pecado, Miguelito, el pecado no se hereda, ¿no? El pecado es una decisión que cada uno toma, ¿eh? De hecho, la palabra lo dice, y ahorita lo vamos a ver en el sustento, tanto para el impío, como para el que decide obedecer, como para el que decide desobedecer, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? De que realmente el Señor lo que hace es chequear cuando habla de visitar, cuando habla de ir a estar pendiente, ¿no? Estar verificando, ¿no? Entonces, obviamente, las consecuencias del pecado ya las hablamos el alcoholismo es otro, ¿ah? Si uno cae en el alcoholismo, las consecuencias o los efectos que eso trae sobre los hijos son tremendos. Y ahí caen otras cosas. La gente encajona ahí, por ejemplo, el asunto de la pobreza, ¿ah? Es que este es pobre porque viene arrastrando una maldición generacional, ¿no? Pero yo conozco gente, hijos de pobres, que con su esfuerzo han decidido salir de ahí, se han esforzado, han estudiado y han salido adelante. Entonces no es algo que se venga heredando, ¿ah? Lo mismo de las deudas, ni nada de eso, o sea, eso realmente no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como decía Milena de atrás, que hay costumbres que se aprenden, ¿no? Hay costumbres aprendidas realmente, hay hogares que viven en situaciones realmente caóticas, ¿no? Que es un desastre completo, ¿ah? O sea, donde hay prostitución, donde hay droga, hay de todo. Y obviamente, si uno crece en un ambiente de eso, las probabilidades de que uno caiga ahí son altísimas, son altas. Pero no podemos decir que se debe a una maldición generacional, porque también conocemos casos de muchachos que han nacido en hogares así y han decidido salir, ¿no? Como lo contrario también, y bíblicamente hay ejemplos, ¿no? Hogares buenos, padres que han caminado bien, le han entregado su vida al Señor, por la senda correcta. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Me acuerdas del sacerdote Elí? Que los hijos le salieron chuecos. Por más esfuerzo que él hizo, hasta que los nombró jueces y todo eso, por más que hizo, no pudo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decisiones personales, estamos hablando de una decisión personal, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ese es un ejemplo, obviamente. Ahora, supongamos que las maldiciones generacionales existieran. Supongamos, pues vamos a hacer un ejemplo de que sí existieran, ¿no? De que sí existieran, de que las maldiciones van de generación en generación y que uno las hereda. Entonces, cuando la gente dice, bueno, vamos a quebrar maldiciones generacionales, volvamos a lo que quebramos ahora, ¿no? ¿Quién estableció las maldiciones? Dios. ¿Quién es el que va a visitar la maldad de los padres a los hijos? ¿Quién va a visitar? Dios. Entonces, si yo obviamente estoy reprendiendo las maldiciones, ¿a quién estoy reprendiendo? A Dios mismo. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en ese pleito? Si es que existieran, ¿eh? No crea que nosotros estamos reprendiendo a Satanás cuando vamos a quebrar una maldición. Satanás no tiene nada que ver con eso. El que establece las maldiciones, ¿quién es? Dios. Entonces, si usted cree en eso, pregúntese nada más eso. ¿A quién estás reprendiendo cuando reprendes una maldición? A Dios mismo. Entonces no te metas en ese pleito, ¿ah? Pero eso de todas formas es suponiendo que existieran, pero eso realmente no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahora, si alguien cree que está en maldición, porque no faltará el que diga, yo creo que yo estoy en maldición, ¿ah? Entonces, ¿acuerdan cuando alguien lo maldecía? Todo el mundo se asustaba, ¿no? Uy, tal persona me maldijo, ¿de acuerdan? Me lanzó una maldición. ¿Tendrá eso efecto sobre la vida de uno o no? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde provienen las maldiciones? ¿Quién las estableció? Dios. ¿Y quién las activa? No, pero ¿quién las activa? Uno mismo con su decisión. Nadie te va a decir a ti, maldito eres. Tú me puedes maldecir todo lo que tú quieras, pero en la medida en que yo decida caminar en obediencia, yo seré un bendito, ¿eh? Y si la presencia de Dios está conmigo, yo seré un bendito, las bendiciones vendrán sobre mí. Por eso es que cobra importancia aquello que decía Moisés, ¿eh?
Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no voy. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza la bendición, ¿no? Y que seamos un pueblo bendito. ¿Estamos, hermanos? Entonces, pero suponga que usted cree que está en maldición. Dice la palabra en Proverbios 26:2 que no hay maldición sin causa, ¿no? Entonces, si usted cree que está en maldición o efectivamente se dice, yo estoy en maldición, hay una causa para eso. ¿Cuál es la causa? Estás caminando en desobediencia, estás caminando apartado del Señor, estás caminando contrario a lo que Él dijo en Deuteronomio 28, que si tú oyeres lo que Él ha establecido, su ley, sus mandatos, sus mandamientos, y los obedecieras, serás bendito. Entonces, si estás en maldición, ¿por qué es? Estás haciendo lo contrario, estás caminando por la senda contraria, ¿no? Entonces, recuerde obviamente que el pecado, como dice Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, dice el Señor, mire, Él lo dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, ¿de qué cosa? ¿Se acuerdan? Deuteronomio, que estoy poniendo delante de ustedes, ¿qué cosa? La maldición y la bendición, la vida y la muerte. Escoge tú. Ahora, yo te aconsejo que escojas bien, ¿para qué? Para que te vaya bien. Eso está ahí. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros eso? Lo que el Señor nos ha dado a nosotros, libre albedrío, el libre albedrío, establecido desde un principio. Pongo delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge tú, escoge tú. Ahora, ojalá escojas bien, ¿no? Para que te vaya bien, ¿no? Vamos, hermanos, es una decisión personal, definitivamente. Lo que pasa es que a nosotros la fácil de siempre, es un error que la humanidad ha cometido desde la época de Adán y Eva, ¿no? Del pretender, ¿qué? Culpar a otros de lo que hacemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el Señor culpó a que, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Dice, la mujer que tú me diste, O sea, la culpa fue tuya por haberme dado esa mujer, me hubieras dado otra, tal vez no hubiera pasado eso. ¿Y Eva qué pasó? La serpiente, Y así, hasta el día de hoy, el ser humano camina igualito. Peca, se esconde, y cuando lo descubren, le echa la culpa a alguien, ¿no? Le echa la culpa a los demás, ¿no? Pero bueno, ese es un error desde hace mucho tiempo. Mire que hasta el mismo Señor, porque el pueblo tenía esa costumbre, cuando estaban cautivos en Babilonia, decía, ay, es que nosotros estamos cargando el pecado de nuestros padres. Decía el pueblo, El Señor pues ya cansado de eso. Voy a leerle lo que está escrito en Ezequiel. Si quiere busque ahí Ezequiel para que mueva los dedillos ahí, busque Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, Y ya estamos entrando a versículos que sustentan de que no hay maldiciones generacionales porque cada uno es responsable de sus propias decisiones, Cada uno, el pecado es una decisión personal porque el Señor nos ha dado libre albedrío para decidir, ¿no? ¿Para decidir qué? ¿Obedecer o para decidir desobedecer? Busca ahí Ezequiel 18, si usted está en el video tome nota nada más del versículo y después lo busca si quiere. En Ezequiel capítulo 18, ¿están todos ahí, hermanos? Ezequiel 18 dice la palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice así? Este es un refrán que la gente usaba mucho para escudarse, ¿no? Para justificarse. Entonces, dice Ezequiel, vea, el Señor me ha dicho esto. ¿Qué pensáis vosotros de aquellos que tienen por costumbre usar ese refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Ustedes saben qué es dentera? Dentera. Mire el refrán. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La dentera es, sí, cuando usted come algo agrio, ¿usted ha comido limón? Ay, como le duelen a uno los dientes, La dentera. Entonces, ¿qué dice ahí? Los padres son los que comen las uvas agrias y a los hijos son los que le dan la dentera, ¿no? ¿Qué decía la gente en el mundo cuando estaba ahí muertos en sus delitos y sus pecados? Un ejemplo, voy a usar ejemplo para que lo entienda nada más. Dice, mira, este es el que toma el trago y a mí me da la goma. Eso sí lo entendió, Pero bueno, está bien. El lenguaje actual, ¿no? Una traducción moderna. Entonces, los padres comen las uvas agrias y a los hijos son los que le dan entera. Entonces ellos decían, usaban ese refrán de excusa, ¿para qué decir, nosotros estamos aquí
pagando las culpas de nuestros antepasados, ¿no? Entonces el Señor les dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Les dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces ya no es excusa decir, ay, es que mis antepasados, es que mi papá, no. El alma que pecare, morirá. Y si quiere, váyase más adelantico ahí, Ezequiel 18:20. Ahí mismo donde está, pero en el 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esos versículos son suficientes como para que uno diga, vea, ahí está, el Señor ya lo estableció. Dejen de estarse escudando, que maldiciones generacionales, que nada. El alma que peca, esa muere. Y por allá hay otro versículo donde dice que el día que el justo pecare, su justicia anterior, ¿qué? No le será tenida en cuenta. El día que el alma que peca, esa muere. Y también dice, para el pecador, el día que el pecador se arrepienta, su pecado, ¿qué? No le será de estorbo. El día que pida perdón, será perdonado. Así es sencillo nada más. Entonces, obviamente, entregándole nuestra vida a Cristo, nosotros somos limpiados con su preciosa sangre, porque dice que esa es la verdadera función de la sangre de Cristo. Por eso cuando usted le digan, la sangre de Cristo te cura, no tiene respaldo bíblico tampoco. Esa es otra falsa enseñanza. ¿Por qué la sangre de Cristo para qué es? Para limpiar pecado, nada más. O sea, si tú quieres que alguien te cura, tiene que ser la presencia del Espíritu Santo. Ese sí te puede cubrir, te puede proteger, te puede guiar, te puede llevar, porque dicen que los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Pero la sangre de Cristo, ¿para qué es? Para limpiar de pecado, nada más. Te limpia. Dice que te limpia de todo. Cuando dice todo es todo. Entonces, mire lo que dice el libro de Zacarías 8:13. Anote por ahí el versículo nada más. Dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones. O sea, ¿qué éramos nosotros antes de entregarle nuestra vida al Señor? Malditos, de acuerdo a la definición, no me voy a ofender ahora. Éramos malditos porque no teníamos al Señor. Entonces, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá, oh casa de Israel, póngale su nombre, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense en vuestras manos. Entonces, en el momento en que usted le entrega su vida al Señor, usted dice, mas vosotros que fuisteis maldición, dice que Él nos va a salvar, nos va a rescatar, nos va a trasladar. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y en este reino nosotros vamos a hacer ¿qué? Bendición, vamos a ser benditos. En la medida en que oyéremos su voz y obedeciéremos sus estatutos y camináramos de acuerdo a lo que Él ya tiene establecido, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Yo espero que esté quedando claro realmente que las maldiciones generacionales y todo lo que estamos leyendo es Biblia, Ahora, ¿en qué momento habla la Biblia de maldiciones generacionales? No habla, es que no lo habla, no hay nada que junte los dos términos. Habla nada más de visitar la generación, nada más, pero ese visitar no tiene que ver nada con maldiciones, ¿no? Entonces, vamos a ir a esa parte que me decía, porque hace 8 días que estaba hablando con la persona ahí y hablábamos de eso. Yo les trataba, no tan amplio como hemos hablado aquí, pero hablándole de las maldiciones y las bendiciones y todo eso. Nada más un paréntesis para que usted lo sepa también, porque dice que Jesús se hizo maldito en la cruz, ¿se acuerda? ¿Lo ha oído, no? Que Jesús se hizo maldito en un madero. Ahora, yo imagino que ya la mayoría saben cuál fue el momento exacto donde Jesús se hizo maldito en la cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Usted sabe, hermana Lía? Jesús se hizo maldito en la cruz, ¿cierto que sí? Pero ¿en qué momento? Entonces, cuando hay mucha gente que dice, sí, cuando recibió todos los pecados. Sí, puede ser. Pero hubo un momento exacto en el cual Él se hizo maldito, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la presencia de Dios tuvo que salir de Él para poder que entrara toda esa inmundicia, porque los santos de Dios y la inmundicia no pueden ocupar un mismo espacio. Entonces, cuando la presencia de Dios salió de Él se hizo maldito. Volviendo a la definición de lo que es un maldito. ¿Qué es un maldito? El que no tiene a Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, hablando con la persona que estábamos hablando ahí, me decía, pastor, pero entonces, ¿cómo me explica usted aquello de que si mi papá es diabético y yo soy diabético? Porque recuerde que las enfermedades vienen ¿de quién? ¿Qué me dijo ella? Vienen del diablo, Eso me dijo. Recuerde que las enfermedades vienen del diablo. Entonces,
¿Cómo podemos explicar aquello de que pasa la diabetes de generación en generación, problemas cardíacos de generación en generación? Entonces, son no maldiciones generacionales. Entonces, volvemos a la falsa enseñanza aquella de que, primero, que las enfermedades vienen del diablo. ¿Ustedes creen que las enfermedades vienen del diablo? ¿Tú dices que sí? Que las enfermedades vienen del diablo. Algunas enfermedades son fruto de pecado. ¿Pero qué es el pecado? Una decisión personal, ¿no? Lo acabamos de hablar, ¿no? O sea, el diablo, hay un principio que nosotros manejamos que si tú no quieres, Jorgito, ni el diablo te hace pecar, ¿ah? Si tú no quieres. Ahora, si tú no quieres, ni Dios te puede salvar tampoco, ¿ah? Es un principio que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, aquello de asociar maldiciones generacionales con enfermedades también es otra falsa enseñanza, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene eso? Hechos 10:38. Vamos a Hechos 10:38 para que todos lo leamos ahí. Hechos 10:38. Viera que yo estuve buscando realmente en qué se basaba la gente para decir eso, de que las enfermedades vienen del diablo y todo eso. Y tampoco en la Biblia hay algo que diga que la enfermedad viene del diablo, ¿ah? Sino que es atar cabos, cabitos y versículos aquí. Dice, sí, ve, ahí dice eso. Entonces, son interpretaciones que cada persona hace. Entonces, Hechos 10:38. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos 10:38, mira lo que dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿sí ve? Ahí está. La enfermedad es una opresión, y esa gente estaba oprimida por el diablo. Entonces, la enfermedad viene del diablo, ¿ah? Pero lo que acabamos de leer habla de que la enfermedad venía del diablo. No. O sea, el Señor iba en su caminar haciendo milagros, ¿cierto? Algunos los sanaba porque estaban poseídos. De seguro que si alguien estaba poseído no era por algo sano. Yo no creo que uno esté poseído por leer la palabra, ¿no? Algo raro estaba haciendo, ¿no? Entonces, generalmente pueden haber personas que sí estaban oprimidas por el diablo, pero digamos que estar poseído como tal, no sé hasta qué punto catalogarlo como una enfermedad como tal. Pero habían otro tipo de personas, por ejemplo, como ciegos. ¿Se acuerdan del ciego que se encontraban ahí, que le preguntaban al Señor, oiga, Señor, ¿quién pecó ahí? ¿Él o el papá? ¿O qué? ¿Acuerdan que le dijeron que quién pecó? Dijo, ninguno. Él está ciego nada más, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él, nada más. Pero no habló ninguno, no vengan con ese cuento que si el papá era ciego y el tatarabuelo era ciego, ¿no? En ningún momento. Ahora, ¿ese ciego qué? ¿Era por cosas del diablo? ¿Dijo el Señor que era por cosas del enemigo? No, dijo, para que la gloria de Dios se manifieste. Nació ciego, ¿no? Entonces, el asunto de las enfermedades, hermano, eso no es una falsa enseñanza decir que las enfermedades vienen del diablo. Y además, eso lo complementan con decir que el cristiano no se enferma. Que nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A ser sanos, a la sanidad. Porque viene la enseñanza aquella de que el Señor, por sus llagas fuimos sanados. Y esa es una malinterpretación también de ese versículo, de ese pasaje que ahorita lo vamos a ver, de que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero el cristiano se enferma, el apóstol Pablo mantenía enfermo a toda hora, ¿eh? ¿Cierto que sí? Se enfermaba. Es como le dicen a uno que el cristiano no se puede estresar. El Señor se estresó. ¿Recuerdan que sudó gotas de sangre? ¿Ah? Y eso sí es algo que existe, eso es una situación de un estrés tremendo que una persona puede sudar gotas de sangre. Pero él no duró todo el tiempo estresado, y ahí digo, está en un momento de tensión, dijo, pero que se haga tu voluntad, sigamos para adelante. Y siguió. Entonces, sí se puede estresar uno, pero pasa. El problema no es que tú te estreses, sino cuánto vas a durar ahí, ¿eh? Aprovecha esos momentos de estrés, porque son señales en tu vida de que tienes que tomar decisiones, ¿eh? Después hablamos del estrés también, pero eso es un tema que dejémoslo ahí pendiente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Otra cosa en la que se basan es en Juan 10:10, cuando dice que el ladrón, porque dice que el ladrón es el diablo, ¿a qué vino? A hurtar, y una de ellas fue que vino ¿a qué? A matar. Las enfermedades matan. A ver, ahí está. Las enfermedades vienen del diablo. En cambio, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, todas esas cosas las van uniendo así como, ¿te acuerdas cuando uno tejía cadeneta, punto, las van uniendo ahí? Ahí está. Hay respaldo bíblico de que las enfermedades vienen del diablo. Bueno, realmente no tiene nada que ver. Cuando dice que el diablo vino a matar, ¿de qué muerte estamos hablando? Cuando la Biblia habla de muerte, estamos hablando de muertes espirituales, ¿no? Porque si el diablo hubiera venido a matar a todo el mundo, ya después de uno muerto, ¿ya qué? Dice la palabra que uno muere una vez, físicamente, ¿eh? Físicamente. Entonces
Entonces, no estamos hablando de esa muerte, ¿eh? Entonces, todas esas cositas hay que saberlas y saberlas interpretar, porque si no, uno se embarca totalmente, así como se embarcó Jonás, ¿se acuerda? Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, Isaías 53, 4 a 5, voy a leerle nada más para que no lo busquen. Dice la palabra en Isaías 53, del 4 a 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. En primera de Pedro, vuelve y se repite algo de esto, 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Ahora, cuando él dice que por la herida fuimos sanados, ¿de qué? ¿Sanados de qué? ¿De qué se está refiriendo exactamente? Del pecado, está hablando del pecado. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga que el Señor vino a morir por nuestras enfermedades? Dice aquí que Él las llevó, pero está hablando cuando Él caminaba, ¿no? Cuando Él llevaba, Él sanaba enfermos, sanaba ciegos. Él, dice ahí, viene textualmente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió con nuestros dolores. O sea, cuando Él iba en su caminar y encontraba gente enferma, la sanaba, como sanó a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? La sanó y todo ese asunto, ¿ah? Llevó nuestras enfermedades, o sea, convivió con ellas, se relacionó con ellas, ¿no? Pero realmente cuando habla de que por las llagas de Él fuimos curados, está hablando de lo último que está hablando ahí. Dice: azotado, herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados. ¿De qué está hablando? Del pecado, de nuestras rebeliones. Recuerde, el Señor vino a morir por nuestros pecados, el Señor no vino a morir por nuestras enfermedades, porque Él mismo lo dijo una vez. Aquí haciendo la analogía de la enfermedad, dice que el que necesita un médico no es el sano, sino el enfermo. Entonces, usando esa analogía, dijo: por eso es que yo no he venido aquí por justos, he venido ¿por quiénes? Por pecadores, ¿ah? Yo he venido aquí por pecadores. Entonces, esa es una enseñanza manipulada. Dice: por las llagas de Cristo fuimos curados. Ahora, pastor, ¿usted no cree en la sanidad de Dios? Claro que sí. Pero no es que por la llaga de Él fuimos curados y que Él murió en la cruz para que nosotros tengamos sanidad. No, Dios es soberano para darnos sanidad, eso lo sabemos, ¿cierto que sí? Pero sepa usted también que porque el hecho de ser cristiano no quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no nos vamos a morir. Entonces, eso de que usted diga es que el papá sufría del corazón y el hijo del corazón, hay algo ahí ya que tiene que ver con la genética, con los genes, con el ADN, con ya biología pura, ¿eh? Eso sí se hereda. Y eso es algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar, seamos cristianos o no seamos cristianos. Lo que pasa es que siendo cristianos, usted sabe que si usted se muere en cualquier momento, usted ya sabe para dónde va. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no es impío, si usted es una persona impía, no diga que eso son maldiciones, porque la maldición no es esa enfermedad, la maldición es no creer en Cristo. Eso es lo que acarrea realmente la verdadera maldición, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza bien realita, aquella de que por su llaga nosotros fuimos curados, ¿no? Entender, obviamente, ahí lo principal es entender que el Señor no vino a morir por enfermedades, ¿no? El Señor vino a morir por pecado. Por eso al pecado llámele usted pecado, llámele como su nombre, no le llame error, ni equivocación, ni torta, ni pifia, porque el Señor no vino a morir por errores, no vino a morir por tortas, el Señor vino a morir por pecados. Dice la palabra que el que con su boca confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia, ¿eh? Pero estamos hablando de pecado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, todas estas corrientes de lo que hemos hablado, de las maldiciones generacionales, que si las enfermedades vienen del diablo, todo eso, mira qué daño tan tremendo le hace a las iglesias, ¿eh? Un daño increíble. ¿Por qué? Se crea esa dependencia de la gente hacia sus líderes, ¿no? Yo ya le entregué mi vida al Señor y sí, soy una nueva criatura, pero pastor, ¿cuándo me atiende para que me haga una liberación? O el grupo de ancianos, necesito que oren por mí, que me impongan manos. Entonces, esa dependencia realmente algo natural cuando ya sobrenaturalmente nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. O sea, eso le hace un daño tremendo a las iglesias. Y por otro lado, obviamente motiva, incentiva que la gente no asuma sus responsabilidades, ¿no? Ah, tú eres un pecador. Sí, pero es que no soy yo, es algo que vengo arrastrando, ¿no? Y acuerda, hay una canción por ahí de Marcos Witt que dice que espíritu de idolatría, fuera, que espíritu de pecado, fuera, espíritu de adulterio, fuera, una cantidad de espíritus tremendo, eso no existe.
Si usted es un adúltero es porque usted toma la decisión de adulterar, ¿no? Pero no es que venga un espíritu y te haga pecar, porque qué tal que cuando uno llega en la presencia de Dios, hey, ¿por qué hiciste todo eso? No fui yo, eran espíritus. Dios no va a ser un Dios tan injusto de decir, bueno, está bien, te perdono porque no fuiste tú. No. Dice que el alma que peca esa, muere, ¿no? Póngase de pie, nada más termino leyendo este versículo para que sustenta aquello de que cuando estemos en la presencia de Dios, mire lo que nos va a pasar, ¿ah? Romanos 2, del 5 al 8, dice la palabra de Dios así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces cuando usted llegue allá no es que ¿qué hizo? No. Un momento, aquí dice la palabra muy bien que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Es necesario que usted y yo muramos una vez, nos presentemos al tribunal de Cristo y respondamos por lo que hicimos en el cuerpo mientras estuvimos en él, ya sea bueno o ya sea malo, ¿no? Pero ¿quién va a responder? Usted, yo, cada uno de nosotros está aquí, somos los que vamos a responder, ¿no? No lo que hizo mi abuelo o mi tatarabuelo, ¿no? Eso no tiene ningún respaldo bíblico. Maldiciones generacionales realmente no tienen ningún respaldo bíblico. Yo espero que haya quedado claro. Si usted sigue creyendo en eso, bueno, por lo menos tómese la molestia. Y digo molestia porque si usted es una persona que no está empapado en eso, de seguro que ir a escudriñar la palabra para usted debe ser una molestia porque no lo ha hecho. Si no fuera molestia, te gozaría realmente escudriñando, decir, wow, me quedó la duda, ¿no? Entonces, entienda eso nada más. El proceso de donde salen las doctrinas es, aunque me vayan a crucificar, es el texto, nada más. Lea el texto dentro del contexto, ¿cierto que sí? Cuando usted lea el texto dentro del contexto, entienda realmente qué es lo que el Señor quiere enseñar con eso. ¿Lo enseñó el Señor? Mire a ver. ¿Lo enseñaron los apóstoles? Mire a ver. ¿Lo respalda la palabra? Mire a ver. Y si ya ha pasado por todo eso, como un punto final, un filtro final, diga, ¿realmente eso que me están enseñando hace parte, está alineado a la esencia, a la naturaleza del Señor? Mire a ver. Si todo eso es un check, créalo. Pero si no, ni se tome la molestia realmente de prestar esos oídos, porque termino con el versículo que leímos, que dice que van a venir muchos a calentarle el oído. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Y entonces muchos van a tomar la decisión de inclinar su oído ¿a qué? A las fábulas. ¿Y qué es una fábula? Una fantasía, ¿eh? Algo que no existe. ¿Usted sabe qué es una fábula? Una fábula, ¿recuerda cuando el burro hablaba con la serpiente y se podían hablar? Fantasía, ¿eh? Fantasía, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que hemos tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo, Señor, como miembros de la iglesia, Señor, en esa sed que tenemos de aprender, Señor, aprender. Hoy hemos estado repasando, digo repasando porque no es un tema nuevo, tal vez para algunos algunas cositas que vimos sean nuevas o tal vez se habían olvidado, pero es un tema que realmente hemos venido insistiendo, ¿no? Las maldiciones generacionales, ¿no? Te damos gracias por tu palabra, Señor, que la has dejado ahí clara, Señor, precisa, concisa, Señor, directa, Señor. Pero para ello hay que pagar un precio, Señor, hay que escudriñarla, hay que investigar, hay que preguntar, hay que hacer tantas cosas, Señor. Por eso es que tú nos dices, esfuércense y sean valientes, porque eso no es fácil. Estamos en una guerra y es una guerra de conceptos nada más. Todo lo que tú digas que crees va a ser así, pero dinamitado, bombardeado para que dejes de creerlo, ¿ah? Entonces por eso lo que tú creas, ten firmeza en lo que crees, ¿no? Y para eso es importante que los fundamentos sean bien establecidos, ¿no? Te damos gracias, Padre, por esa oportunidad. Y si hubiera alguna persona, no sé aquí o ahí en el video, que hoy ha entendido de que necesita entregarle su vida al Señor, porque pues hoy ha entendido el origen de las maldiciones, ¿ah? Ya hoy tiene que tener usted claro de dónde vienen las maldiciones, de dónde vienen las bendiciones. ¿Por qué no te está yendo como tú quisieras que te... Y no confunda fruto del pecado o una maldición, no lo confunda con las pruebas mismas que el Señor pone para probar a los suyos, ¿ah? Porque eso sí existe también. El Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción, o sea que las cosas no van a ser fáciles. No creas que es un camino lleno de rosas, ¿ah? Las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Entonces,
Si hoy usted ha entendido que realmente necesita entregarle su vida al Señor, que necesita marcar hoy un antes y un después en su relación con Cristo Jesús, ahí donde usted está puede decirle: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro cuál es el origen de las maldiciones, Señor. El vivir en desobediencia, el vivir una vida apartado o apartada de ti, Señor. Y con eso yo hoy entiendo claramente por qué estoy viviendo como estoy viviendo, Señor. Pero no más. En este día, en esta hora, yo decido, porque es una decisión personal, terminar con todo eso, Señor. Clamar a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada a la luz de tu palabra, Señor, en la santidad de tu verdad, Señor. Una criatura que por medio de tu Santo Espíritu yo pueda a partir de hoy buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, siempre le felicitamos porque sí es digno de felicitación, no es una decisión fácil. Hay gente que dice, pero arrepentirse es muy fácil, hacer una oración y ya. Verás qué complicado es. Y a veces hacer la oración puede resultar fácil, pero ese es el inicio de todo un proceso. Lo verdaderamente difícil viene por delante, que es sostenerse, mantenerse. Y no solamente eso, sino crecer, ¿no? Como hablábamos ahora con Marquito, de que así como uno en su vida secular uno siente que crece, porque uno cuando está en un trabajo uno dice, wow, yo empecé ahí abajo y fui subiendo y me fueron ascendiendo, ahora soy jefe y voy creciendo. Uno ve ese crecimiento, ¿cierto? En lo espiritual debería tener uno la misma capacidad de ver si está creciendo o no está creciendo, ¿ah? Y la única forma de que tú lo veas es que tú te mires, ¿dónde? En el espejo del alma, que es la palabra de Dios. Entonces, si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en Cartago Centro, aquí en Centro Comercial El Dorado, el salón de eventos. Estamos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Y si usted está en Costa Rica, todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 106, en la FM, en Urbano, es una emisora en la FM, ahí está el programa Sinceridad. Hoy vamos a estar ahí a partir de las 8 de la noche, de 8 a 11, o también en nuestro canal de YouTube Efesios 4:23. Este video, si usted lo está viendo, es porque está ahí a través de ese canal. Entonces, a través de ese mismo canal puede también sintonizar el programa todos los domingos a partir de las 8 de la noche. 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Ever Molina, si en algo podemos ayudarte ahí. Y si estás aquí en Cartago de alrededores, pues la iglesia estará gustosa de poder recibirte. Y no te quedes ahí. Si hoy has decidido nacer de nuevo y entregarle tu vida al Señor, ese es el punto de partida, pero viene para ti todo un camino de bendición, en la medida en que tú oyeres y obedecieres todo lo que el Señor ha establecido en sus estatutos, en su palabra. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.